Televidente, un feliz noche y bienvenido a nuestro programa Boa Noite Corsao. Un placer inmenso para nosotros estar junto con vosotros y para nos analizar a trove tema interesante manera siempre. Un feliz simán para vosotros tour. Contento de poder compartir a trove un simán de programación junto con nuestra audiencia. Nos tengo visa que estaba esta semana de expectativa de diferente tema local. Cosas interesantes, exoneración de algún de sancionan con merca a Hasi, que está Ricardo Corsao, lo cual seguro está ahí. No está buscando algún de personaje que oportunarnos de una forma más amplio. Kiko preciso, ese está a significar para Corsao, de caso tan puntual, para sobra, últimamente, y a trove, a mí también dice que en el último tiempo, nos tiene una cantidad de gente que ha posicionado en mes como experto en arriba terreno internacional y más tanto ainda arriba esta situación de Venezuela. Me llega de gente que también que pasó, estaba casada 20 años pasada con señora venezolano, esta conoce Venezuela mío culturende, otro también que esta sigue situación por de hope tiempo pasado, Antonio de Popín conté la historia de Kiko aquí con la Venezuela, Shonan para por conocer la situación en Venezuela, tiene sería un tiki más allá de cierto conocimiento de lo que vos por capta arriba red social, pues no tiene ni un otro mecanismo de información y es supuesto fuente en que esta cita y fuente no está necesariamente un gente que está viva en Venezuela, fuente está más escasa y difícil de accesar para vos tener una realidad de lo que está pasando en Venezuela, para vos informar, para vos opinar con propiedad. Y también si vos van por reparar, nos a mantener un estatus, un tiki low profile para lo que te trata, e información de lo que tiene que ver con Venezuela. No pasó no que, simplemente que no tiene información verídico, confiable, real, que nos por bien, que nepa nos compartir con vos. Pasó para mí sienta papia coi loco manera hopiende asinta papia coi loco riba red social riba Facebook tu rende experto tu rende sa más con niende lo gata cosas con niende sa simplemente lo que nos tursa para aquí no se va a volver a repetir. Entonces en algún programa anterior dispensa nos a referir na opinión de un jurista completamente imparcial, un jurista con el momento actual no tiene ninguna parcialidad para ningún partido de una manera oficial, una persona que simplemente quizás tiene su punto de vista como venezolano, pero como titular, como profesor universitario, como docente universitario, como jurista, como abogado, nos ha consultado de pasado opinión del señor Israel Pinchevsky para nos portar un tique más de conocimiento de lo que realmente ha sucedido en Venezuela durante el último tiempo y cuál conducir a lo que nos tiene hoy en día. Es aquí, mientras se le pasó obra, te ainda tiene gente que está referido al señor Guaidó como una persona que un día alanta con deseo de vir a presidente, entonces él ha convocado un grupo de amigos y dice, vos aquí con Leo May Maduro, a mí te va a vir a presidente mañana. Entonces él sube y calla y él avisa que esta va a vir a presidente. El mecanismo no está así, lo que ha sucedido es otra cosa
y tapicei me quiera conversar un rato con el señor Pinchevsky, para lo cual lógicamente me tengo switch en español, para explicarnos un tiki de qué se trata esa situación, aspecto jurídico, cuál gente ya conoce, pero mi saco gente que no sabe precis Kiko asocié de una manera cronológica para hoy en día visa que el señor Guaidó está un presidente legítimamente juramentado de una manera interino, de una manera transición, de una manera encargada. Señor Pinchevsky, muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación, bastante tiempo sin tenerlo en nuestro programa, aunque en aquel tiempo hablamos de deporte, de otros temas, pero en este caso hemos tenido la necesidad de ampliar un poco en nuestro programa la visión de ciertas personas que se adjudican el conocimiento de un tema que desconocen absolutamente. Para empezar, cuando enfocan una conversación mencionando ciertos escenarios que no son reales, ya esa conversación se cae por su propio peso. Lamentablemente, la falta de conocimiento ha hecho que por las redes sociales, en el ámbito local, se discutan temas donde hay gente que porque tienen un apellido venezolano o porque su abuelita era venezolana o porque estuvieron casados con una señora venezolana hace 20 años o porque iban mucho a Sabana Grande a comprar zapatos, conocen a Venezuela mejor que nadie. Y lamentablemente, o porque se han leído 2 o 3 artículos de la Constitución Nacional, que según ellos les adjudica la propiedad de decir a ciencia cierta qué es lo que está pasando en Venezuela. Y en este momento una de las cosas que más le conviene al país Venezuela es la prudencia en los comentarios, la prudencia en la actitud de sus máximos dirigentes, tanto militares como civiles, en el gobierno y en la oposición, para poder llevar todo este conflicto a un sano término. En este caso, ¿qué es lo que ha ocurrido realmente? Que hay tanta confusión donde se dice que el presidente Maduro es un usurpador y que el presidente Guaidó es ilegítimo, una persona autojuramentada. ¿Qué nos puede explicar usted desde el punto de vista jurídico? Bueno, jurídicamente es bien difícil establecer con certeza absoluta cuál es el origen del asunto para que lo puedan entender personas que no son expertos jurídicos. Correcto. Fíjese bien, no hay cosa más difícil de entender que un hecho que sucede sin saber por qué. Y eso trae la especulación porque todos los interesados, como usted bien dice, el casado, el que vivió, el que fue para allá, siente algo y desea opinar y opina de acuerdo a lo que fila, a lo que siente. Pues. No es fácil para Curazao, una población con una calidad de vida tan buena como esta, verse invadidos por venezolanos que de la noche a la mañana vienen aquí a hacer de todo. Uno reacciona, pues el personal laboral de aquí reacciona a los servicios, reacciona a todo, pues ¿qué es lo que está pasando? Y lamentablemente empiezan los comentarios, y esto es lo que está pasando. ¿Qué sucedió en Venezuela? Es algo inédito, sucedió, ni los legisladores pensaron en la posibilidad de que alguien pudiera usurpar la presidencia de la República. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que ante un gobierno que muy poco respetaba las estructuras, la funcionabilidad de las instituciones, empezó a relajar la seriedad de las instituciones. Y como producto de eso, empezó a hacer acomoditicia las situaciones políticas del país. No hay peor consejo para cualquiera que vincular la política, los deseos del poder y el derecho. Ahí lo perdemos todo. El derecho es algo que está escrito, sin el eje, sin pena, no una pena. Si no hay ley, no hay pena. Tiene que estar escrito y establecido cuáles son las normas. En Venezuela están establecidas las normas, pero si usted no le hace caso, o lo saca por un lado, o lo interpreta como le da la gana, entonces puede empezar a hacer lo que le da la gana desde el punto de vista político. ¿Qué sucedió? Sucedió que el gobierno, liderado por Maduro, ante una situación política
contraria a sus deseos, empezó a perder popularidad, no supo manejar la situación económica, la bonanza económica, y todos somos testigos de que cuando hubo la bonanza económica, todos nos beneficiamos de ella, todos, los países, todos. Curazao vivió un momento extraordinario, porque es lógico, es un país que tiene 30 y tantos millones de habitantes, nosotros somos una isla con las reglas bien claras, bien serias, donde se vive muy bien, y los venezolanos venían aquí a cambiar, o sea, tarjeta, a hacer negocio, a comprar cosas, todos nos beneficiamos. Pero la política que aplicaron económica en aquel momento, más populista que cualquier otra cosa, falló. Empezaron los problemas, empezaron los desabastecimientos, empezaron los problemas jurídicos, empezaron a involucrarse en cuestiones poco ortodoxas, empezaron las reacciones en otros países, decir, bueno, ¿qué es esto? ¿No? ¿Cómo es posible que esté pasando esto? Sí, hubo injerencia en la política colombiana con respecto al problema de la guerrilla, yo me meto, yo soy, y bueno, se distorsionó realmente la orientación política real de Venezuela. Al extremo... Es decir, Venezuela tuvo injerencia en la guerrilla, en los trámites con la guerrilla colombiana. Pretendió ser el agente de mediador y tal. El caso de los helicópteros de la Cruz Roja. Exacto, y entonces el presidente de la República dijo que la guerrilla colombiana era una fuerza de rebelión. Es una opinión de él, pero es una opinión política. Colombia tiene un problema grave con ellos, entonces resérvese su postura, señor, ¿no? O sea, esa serie de cosas empezaron a distorsionar el eje, la orientación que debería tenerse. Se distorsionó. Muere Chávez, dejan al señor Maduro como presidente. Maduro no es Chávez. Lo eligen, gana las elecciones por un margen muy pequeño, pero lo eligen y ya venían deteriorándose el asunto económico. El manejo de la situación económica es errada, viene un conflicto, él se da cuenta de que no va a llegar a ninguna parte si vamos a las elecciones, se le ocurre, y además de que en el 2015 pierden la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. Esas elecciones fueron el 15 de enero, el 5, el 6, domingo 6, los resultados se dieron el lunes 6, el lunes 7 y el 8 se le entregaron las credenciales a todos los diputados nuevos. El 20 y tanto, la Asamblea Vieja se reúne y nombra un nuevo Consejo Supremo, una nueva Corte Suprema de Justicia, usurpando las funciones, porque si a ti te eligieron y ya te entregaron las credenciales, la persona que tenía las credenciales anteriores no tiene fuero parlamentario, no las tiene. Pero bueno, ya tendrían que bajar, como dicen aquí. Exactamente. Pero bueno, ellos se reunieron en lo que son reuniones administrativas meramente de entrega, y nombraron una nueva Corte Suprema de Justicia. Ya habiendo una asamblea elegida y con credenciales. Porque las elecciones fueron el 5, el 6, no me acuerdo. El lunes 6 se dieron los resultados y el día siguiente, el martes, se le entregaron las credenciales a los nuevos. Una vez que la voluntad popular eligió a Germán Gruber como diputado de Caracas, el diputado que está en Caracas se fue. Ya no tiene la facultad soberana. Correcto. ¿Verdad? Pero bueno, eso no importa. Como hay una transición administrativa para entregar, en esa transición llamaron a una sesión del Congreso y nombraron una Corte Suprema de Justicia, lo cual jurídicamente es ilegal. La Corte Suprema de Justicia, con las facultades que se subroga, pasan los tiempos, vienen los conflictos y tal y cual y qué sé yo, declara el Congreso en desobediencia, en desacato, porque no reconoce la elección de 3 diputados de Amazonas que le daba la mayoría absoluta a la oposición. La oposición le dice, bueno, usted no lo reconoce, vamos a unas nuevas elecciones, que es lo que la ley manda. Ah, no. Eso es lo que le digo, ¿no? Mezclar la política con derecho trae una complicación grave. Entonces no fijan las nuevas elecciones. Si usted las impugna, fíjela las nuevas. Correcto. Ellos impugnan, si mal no recuerdo, 3 diputados. Tres diputados del Amazonas. Diputados en el territorio Amazonas, en el estado Amazonas. Sí, porque hubo fallas en las elecciones. Hubo un ilícito aparentemente electoral. Si la ley dice, para que nuestros televidentes comprendan bien, la ley dice que en ese caso entonces había que repetir las elecciones en ese distrito. En un término de 30 días. De 30 días solamente en ese distrito donde había el problema. Claro.
Bueno, está bien. La oposición, una vez que se posiciona del Congreso, dice, bueno, usted lo desconoce, ok, vamos a la Corte, la Consejo Nacional Electoral, y vamos a pedir que se repitan las elecciones en 30 días. Ah, no, ya va. Esto hay que llevarlo a superiores, esto hay que analizarlo. La ley es taxativa, la ley manda y dice cómo es. Empieza el esto y aquello, que sí. Entonces, el Congreso dice, bueno, si ustedes no reconocen a los diputados, nosotros sí, porque fueron electos. Correcto. ¿Ok? Entonces, la Corte Suprema de Justicia recién nombrada declara al Congreso en desacato. Otra cuestión jurídica que dice, bueno, ¿cómo va a declarar un cuerpo colegiado en desacato por un hecho particular? Eso es un cuerpo legislativo. ¿Es en desacato de qué? Bueno, ok. Pero lo nombró desacato, pues. Pero, señores, resuelvan el problema y nosotros, si perdemos, bueno, se quedaron los 3 diputados afuera. Si ganamos, se quedan. Pero no, porque evidentemente los números decían que lo iban a perder, que iban a ganar otra vez los diputados. Iban a tener la mayoría absoluta en el Congreso. ¿Hubo algún tipo de investigación, aunque no se hiciesen esas elecciones, que pudiesen determinar que el fallo que desvinculaba a aquellos 3 diputados de la posición de ganadores? Claro que las hubo, pero si tú no llevas el caso al tribunal para probar, ¿cómo pruebas? Mantienes una discrecionalidad porque ostento el poder y se acabó. Ya. Hay un abuso de poder. Bueno, lo cierto es que en el desarrollo del 2016, el presidente Maduro, con su asamblea, con su Corte Suprema de Justicia, llama a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ah? Porque quiere modificar la Constitución. El poder constituyente es un poder supremo, es un poder donde se elimina todo y vamos a crear una nueva Constitución que todavía no se ha creado. Esa nueva Asamblea Nacional Constituyente, su labor jurídicamente es constituir, Asamblea Nacional Constituyente, constituir. El fuero legislativo lo tiene exactamente establecido para constituir, no para otra cosa. Bueno, pero no importa. La Asamblea Nacional Constituyente, para hacer la cuestión corta, porque esto es una cuestión de tiempo, establece, de acuerdo a la solicitud del presidente de la República, adelantar las elecciones. ¿Ah? ¿Tenían facultad para ello? No. Pero la Corte Suprema de Justicia, nombrada por ellos, y la Asamblea Nacional Constituyente dice que sí. Entonces es muy difícil para la gente entender esto, ¿no? Entonces saliendo desde el punto de vista de que venimos con un Tribunal Supremo de Justicia que fue nombrado de una manera ilegítima. Exacto. Por lo tanto, no tiene la autoridad. No para dictaminar. Entonces la Asamblea Nacional autoriza al presidente a pedir una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces esa ilegitimidad se traduce en que sus actos son ilegítimos. Entonces crean una Asamblea Nacional Constituyente ilegítimo. Y entonces el presidente de la República llama a nuevas elecciones. Usted no tiene la facultad de llamar a nuevas elecciones, aunque se lo aprueben 2 cuerpos ilegítimos, y adelanta las elecciones. Obviamente los internacionalistas del mundo tardan un poco de tiempo en analizar estas cuestiones. Y lo primero que hace el presidente de la Asamblea Nacional legítimamente constituida es notificarle al fuero diplomático residenciado en Venezuela: mire, señores, la deuda pública nacional, si no pasa por la Comisión de Finanzas del Congreso, se podrá establecer como ilegítima y desconocer su emisión. ¿Ah? Porque la ley establece, sin ningún tipo de excepciones, que la deuda pública nacional tiene que ser aprobada por la Comisión de Finanzas. Entonces le cierra las puertas económicamente al gobierno. El gobierno dice que eso no tiene nada que ver, que si lo aprueba la Asamblea Nacional Constituyente y lo aprueba la Corte Suprema de Justicia, él puede emitir deuda pública. Bueno, está bien, no es posible, ¿no? Pero está bien. Pero ¿cuánto tardaron los abogados internacionalistas para establecer quién tenía razón y quién no tenía razón? Inmediatamente, después de un tiempo, empezaron los países a decir: no, ya va, espérate un minuto. Yo no te sigo vendiendo a crédito porque tú no puedes crear
crédito público. Tú no puedes crear deuda pública porque tú no estás autorizado. Necesitas la aprobación de la Asamblea. No, yo tengo una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente, las facultades son para constituir una nueva constitución. No tiene otra facultad legislativa. Es ilegítimo. Además de que su origen es ilegítimo. Y empiezan los conflictos. Entonces llaman a unas nuevas elecciones. Te estoy haciendo el cuento corto. Sí. Llaman a unas nuevas elecciones, ilegítimas también, y la comunidad internacional entiende la salida que está haciendo el gobierno para preservar su poder. Y todo el mundo asume que lo que debe ser es lo que ya se eligió desde el 2006, ¿no? Que fueron las elecciones presidenciales. Y el término de las elecciones presidenciales se terminaba, redundando, el 10 de enero del 2019. 19. ¿Entiendes? Hasta ese entonces el mandato del presidente Maduro Era legítimo. Legítimo porque él fue elegido legítimamente en el 2014, 2016, 2013. Sí, 2013. Fue elegido legítimamente y así fue, pues. Ese término es lo único que quedaba legítimo de acuerdo a las constituciones que no han sido modificadas. Todavía no han sido modificadas. Entonces la gente dijo no. Empezaron los problemas de conflictos económicos. ¿Quiénes empezaron a aprovecharse de esto? Los países que tienen la posibilidad de maniobrar sus leyes, que son dictaduras autocráticas y tal y cual y qué sé yo, y empezaron a crear ciertas normas de operaciones. Empezaron los conflictos, empezaron las comunidades internacionales, empezaron problemas criminales, involucrar altos gobernantes en problemas criminales. El gobierno venezolano, lejos pues de abrir las investigaciones, si los Estados Unidos te acusa a ti por algo, lo que debes de hacer es inmediatamente decir, mire, ¿en qué se fundamenta usted? Bueno, no, yo lo celebraba y lo ascendía. Una política de confrontación, ¿no? Entonces, si usted tiene elementos para señalar a alguien en un acto criminal, un gobierno distanciado de la política se tiene que aferrar a lo jurídico y le dice, mire señor, ¿cómo usted va a acusar a mi ministro de vagabundo, de delincuente? Inmediatamente, pues, ¿no? Sí. No, yo lo nombro más arriba. Más arriba, pues. Entonces, usted está haciendo, si eso es cierto lo que está diciendo ese gobierno, usted se está convirtiendo en un cómplice necesario. Entonces ahí está mezclando la política con lo jurídico, ¿no? O sea, empiezan una serie de circunstancias bien difíciles y obviamente se mantiene una postura donde cada quien dice que tiene razón, ¿no? Entonces yo digo que sí, porque la Asamblea, mi Constitución, mi Corte Suprema de Justicia es legítima, porque lo eligieron los abogados, los diputados. Sí, pero los diputados ya estaban vencidos. Bueno, es una opinión suya. Bueno, no habían entregado, pero le entregaron las credenciales a los que ya ganaron. Pero ellos no habían entregado el cargo. Y bueno, ¿y qué es lo que da el cargo? El cargo, las credenciales. Empieza una discusión, ¿no? Sí, bueno, sí. Cada quien tiene una posición firme y tengo que creer en ella porque si no, no sigo adelante. Lo cierto del caso es, señor, vamos a medirnos. Si usted tiene razón, vamos a medir. No, ya yo me medí. ¿Cuándo se midió? Yo llamé a unas elecciones anticipadas, pero esas elecciones son ilegítimas. No, pero ya yo me medí. Ya. Entonces se hace difícil de entender, ¿no? Entonces, él no se va a medir, obviamente no se va a medir, porque la calidad de vida en Venezuela, nosotros la disfrutábamos desde aquí, y ha caído a cero, a nada. Ni siquiera la costumbre antaña de las vinculaciones que tenía Curazao en Venezuela, hasta eso se ha perdido, ¿no? Correcto. Sí, por la pésima calidad de vida, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo piensas tú que vas a ganar las elecciones? Y ahora, llega el momento, señor Pincheski, en que se vence el día 10 de enero del 2019. Llega el momento de la entrega. Ahora, eso no lo pensó ningún jurista, de que pudiera haber una usurpación del poder. Pero al término legítimamente establecido acabarse, tiene que venir el presidente elegido de acuerdo al término de las elecciones legítimas anteriores. No, ya yo me medí. Soy yo el presidente. No.
La ley de su país establece 6 años que fueron tal fecha, y su término termina el 10. Usted no es el presidente, yo sí soy el presidente. La ley establece que al haber una vacatio permanente, usurpación llamada así, inmediatamente asume por obligatoriamente el presidente de la Asamblea Nacional. Eso es lo que está escrito en la ley. Eso está escrito en la ley. Entonces, ¿qué hacen? La oposición en Venezuela le dice a la presidencia, mire, el término suyo es irregular, porque usted no hizo las elecciones en su fecha. Las elecciones suyas son ilegítimas, usted no es el presidente de Venezuela. No, yo sí soy el presidente de Venezuela porque yo me elegí y tal, y bla, 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 bla. No, el término jurídico, el término legítimo, el término constitucional termina el 10. Del presidente Maduro. Del presidente Maduro, claro. Entonces luego, obviamente aquí hay una situación bien difícil, porque las Fuerzas Armadas son leales al gobierno, son leales a Maduro. Podemos especular lo que usted quiera, por intereses, por vagabundería, porque creen en eso, lo que sea, no importa. Pero lo cierto es que son leales al gobierno. Y mientras sean leales al gobierno, ¿quién los saca de ahí? Si los vigilantes en última instancia de la aplicación de la Constitución son las Fuerzas Armadas Nacionales. Los garantes. Los garantes. Sí. Entonces, si ellos dicen que es así, bueno, es así. Es así, sí. Y si apuntan las armas, más es así, pues. Y han matado una gran cantidad de muchachos, que han tratado. En los últimos años en Venezuela se protesta a cada rato. Pues es lógico, no hay medicinas, no hay buena comida, no hay atención, los servicios no sirven. Es un problema grave, ¿no? Que hay países que están peor, sí, vale, pero el que vive allí entiende que así no era como se vivía. Correcto. Nosotros aquí en Curazao. Y no obstante que hay países que están peor, yo no diría que ese es el punto de salida, simplemente porque estamos como estamos. Hay algo importante. Vamos a concluir con la parte de cómo entra Juan Guaidó. Ya abrimos esa nueva página de la conversación para luego pasar a ese tipo de circunstancias que se viven en Venezuela. Quiere decir que al día 10 de enero llegará a su final el término que legítimamente había obtenido el presidente Maduro. Queda un vacío porque las otras elecciones a las cuales él convocó de manera adelantada no tenían un basamento jurídico, es decir, no eran legales. No eran legales. Por lo tanto, hay un vacío. Claro. Y ese vacío le corresponde según la Constitución. Pero es muy sencillo. ¿Quién autoriza la llamada de nuevas elecciones? La Corte Suprema de Justicia, ilegítima, y avalado por la Asamblea Nacional Constituyente, que no tiene facultades para eso. Sus facultades son para constituir una nueva, no para llamar elecciones. Bueno, es una mezcla, ¿no?, de cosas ahí. Ahí hay ciertos detalles que se me escapan a mí también, ¿no? Correcto. Pero bueno, lo desconocen. No solamente lo desconoce la oposición venezolana de acuerdo a lo establecido en la ley, lo desconocen muchísimos países que suspendieron el crédito público de Venezuela, porque era lógico. O sea, la suspensión del crédito público de Venezuela tiene, desde que la Asamblea legítimamente constituida lo advierte y le dice, señores, lo que no pase por la Comisión Nacional de Finanzas del Congreso no se va a reconocer como deuda. Inclusive esto originó que el presidente de la República le diera una grosería bien fera al presidente de la oposición, de la Asamblea Nacional, porque había hecho eso. Bueno, son problemas políticos, ¿no? Sí, ahora, sí. Este problema aparece de esa manera, porque jurídicamente usted entiende de que lo que está fundamentado no es lo que están haciendo. Ya. El caso, y Paquico me queda así, pregunta y la haga, señor Pinchevsky, como jurista, relata paso a paso, Kiko, a suceder, estanco que tú vas a visa, con lo que está tomando lugar en Venezuela, no está legal, el señor Guaidó a gana vira presidente y él adelanta de un día para otro. No. Mes cosco nos tiene un estatuto na Corsau, mes cosco nos tiene Western na Corsau, nos tiene un trias político na Venezuela, también está existir.
o que te pasa, si no está atrapa ribaje, si no está tiene nos mes, na lo que está tut timpara, na lo que un juez está visa pasó, el juez a declarar como legal, tu recosan que subsecuentemente a suceder, la juez no tiene autoridad para si le pasó a ser designada para una asamblea constituyente que también está ilegal. Entonces, si no está para que jurídicamente de manera nos gusta na Corsao, camina nos de prensa constantemente, está sigue ya cerca desarrollo en Kiko juez comisario de visa, Kiko juez de visa, pasó ahora con juez de visa, con tal protesta no está válido y que gente tiene que retornar a trabajo, tú rende, sea que tiene razón o no tiene razón, así no juez de visa, tú rende, pasó, tiene un estado de derecho. Pero si mañana el gobierno de Corsao está decidiendo, pues visa lo que es que, pero es gente ahí, me está quitando el trabajo. Es cosa no está ahí. No está a mí, también pone, ven, banda de defender señor Guaidó, ni atacar señor Maduro, ni atacar señor Guaidó y defender señor Maduro. Me está probando de abrir un buque transparente, avalar para explicación de un jurista, además con especialismo y como profesor universitario de Derecho, que por explicarnos que lo que está para arriba Constitución, está lo que mester sucede. Ahora que un gobierno está decidido, que me está trapa arriba, me está ignoré, of manera me está visate hasta Babel te envía a guardo manipular cada quien está guaque de manera que esta pensa y nan ecos por cambia. Señor Pincheski, tenemos que cumplir con algunos anuncios de los que hacen posible nuestro programa. Para pasar a esa segunda parte, quiere decir entonces que ese vacío que había allí de mandato le correspondía automáticamente, sin ningún trámite previo, al presidente de la Asamblea Nacional asumir la presidencia de la República de una manera interina. Y es lógico pensarlo. La Asamblea, el Congreso Nacional, fue elegido por el pueblo, más de 14 millones de votos. ¿Se puede poner en duda esa legitimidad? No. ¿Quién eligió la Asamblea Nacional Constituyente? La mitad de un desastre. ¿Entiendes? Entonces, la única autoridad legítimamente constituida en Venezuela es la Asamblea Nacional, el Congreso Nacional. Yeah. Y por derecho, al haber el vacío de poder, llamado usurpación, porque está ejerciendo, se llama usurpación porque él está ejerciendo las facultades usurpando esa posición. ¿Entiendes? Él inmediatamente asume la responsabilidad, no se autoproclama, él asume la responsabilidad que por derecho le confiere la ley como representante y tiene un término para llevar a cabo lo que tiene que hacer, llamar a elecciones y tal y cual y qué sé yo. Entonces, por eso él resume en forma jurídicamente bien ordenada: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. En el gobierno de transición él no tenía nada que ver. Es un gobierno de transición que lo tiene que establecer la estructura en el momento. Cesó la usurpación, el señor sale del poder, se crea un gobierno de transición que tiene las facultades del Congreso Nacional para hacerlo y se llama a elecciones libres. Entonces, ese es el proceso. No, pero ya yo me elegí. Señor presidente, mire, usted es un usurpador, se terminó su término legal. Vamos a seguir lo que dice la ley. No, ya yo me elegí. Vamos a cumplir con algunos anuncios y al regreso vamos a hablar un poco de toda esa turbulencia que se ha originado a raíz del conflicto en Venezuela y que tiene a toda la región del Caribe, Latinoamérica, en una zozobra económica, social, hasta bélica, hasta estructural, de todo punto de vista. Ya no se van a cumplir con algún mensaje y Gis no se back.
Cada día, Corsao te enfrenta retos nuevos para consolidar su posición como fuente de producción y comercio de productos para consumo local y de exportación. Curinde te cumple con su tarea de desarrollar alianzas internacionales de negocio con países de la región, además de fomentar inversión y creación de industria nueva para Corsao Rond Mundo. Su Free Zone y su parque industrial está agrupado más a compañía, además de crear cupos de trabajo y divisa para Corsao. Curinde, día para día, donando su aporte para fortificar nuestra economía. Motivo non suficiente para despedir de você querí con el servicio de agencia funeraria señorial, profesionalismo y respeto. Nós estamos com mais nosso programa Boa Noite Corsao. Hoje tocando o tema de Venezuela, tema de qual não escapa, aunque tem diferente de ponto que a suceder na Venezuela e que tem repercussão na Corsao. Nós está atrás de investigação de que realmente está o que nós podemos recuperar depois que o mercado anunciar que sancionam que tem tarea não tomando lugar, depois que nossa atenção primeiro-ministro se canos algum dia passar e o senhor Rugenada avisa que a embajada na América, embajada de Reino na América, estava fazendo exercício tendiente na uma solução para o assunto de medida não pode ser tomada contra a Venezuela que estava a afetar Corsao diretamente. Nós está preparando programa RIVE6, mas entretanto, nós continuar com nosso programa sem antes visa você que nós está chegando aqui na AutoCity dentro do coração de Salinha. AutoCity tem a linha de marca mais prestigiosa Rond Mundo, además de uma vinculação que nós estabelecemos com cada de nossos clientes, que vira uma relação de amistade, uma relação mais allá de negócio para um auto, pero a coisa mais importante, que é o que sempre nos quer recalcar, é deal que você ganha, ora você bem cerca nós, é deal que o AutoCity está proporcionando mais allá de negócio simples de comprar um auto. Também nós recomendamos, prometo comprar um auto, prometo tomar qualquer decisão, visitar o showroom de AutoCity, depois você saca a conclusão. Na nome também de agência funerária El Señorial. Hoy en día, no está mira el momento final como algo que nos no quede papia, DJ. Algo que es un tabú, pero algo que nos ser incluido en nuestro proyecto de vida, para que nos no saque dieta llega. Nos está poniendo en nuestro proyecto de vida más y más cosas, que cualquier no poca fue, pero eso es así un poca fue. El momento final nunca un poca fue. El cambia de tiempo sí. Andota pensei, nós me certa bom preparar na tempo e evitar que nossa família quede com dolor de cabeça, que não mesmo não pode solucionar. Además, nós temos maneira para arreglar o assunto de tal forma que está combinado, de acordo com a força, e nós perdonamos esse serviço de maneira sempre com profissionalismo e respeito. E na nome também de Curinde. Curinde é uma organização que ha estabelecido vínculo, estratégia, aliança com diferentes países para assim fazer negócio com Corsao, via Corsao, muito mais fácil. Nós temos uma plataforma internacional de negócio ao serviço de todo comerciante que faz uso de nossa zona franca, a parte de toda aliança que nós cria, dando assim a oportunidade de estabelecer negócio de uma maneira mais dinâmica e mais segura. Curinde sempre
solidificando o Fundeixe Financeiro de Corsau, ajudando na solidificação do Fundeixe Financeiro de Corsau através de negócio internacional. E na nova também de Sambil, passou outro dia, tá bom dia para Chile, de Sambil. Xanan, que tu aí, nós está em celebração, pouco dia passado, dia de trabalho, dia de labor, nós está seguindo com mais e mais coisas interessantes aí na Sambil, com os que invitamos para compartilhar junto conosco, nós que invitamos para ter vista riba o calendário para a luna de Mei, caminho já toda a atividade na de Sambil está programada e disposto para receber e compartilhar com um bom momento sumamente dulce, não olvidar que dinanta dia de mama e Sambil está full preparar para compartir com internos pueblos de Corsau e celebração de nos mama, celebração de dia de mama aí na Sambil. Nós estamos conversando com o nosso invitado já, o senhor Israel Pinchevsky, está jurista, está professor de Direito Universitário e no momento aqui nós estamos conversando sobre a situação na Venezuela. Nós hacemos análise profundo e largo de tudo o que ha tomado lugar para explicar mais o que já tem mais com ocasião, nos explica também, basado na informação e investigação, que a situação que o ambiente está denominada como uma autoproclamação, não está sendo assim a coisa suceder. Pero, señor Pinchevsky, hay en el momento una gran tensión, incluso mundial, se habla de la posibilidad de una tercera guerra mundial, Rusia participando. Hoy vimos en algunos posts en internet, no tuve tiempo de revisarlos con detenimiento, pero que incluso se están retirando tropas rusas o efectivos rusos de Venezuela. Lamentablemente, y por eso yo he criticado algunas de las publicaciones que he podido leer, porque no hay un acceso directo a la información veraz en Venezuela en este momento. Los medios de comunicación están limitados, otros están sesgados y lamentablemente lo que sale como información no es confiable. Por lo tanto, es muy difícil desde fuera estar informado, porque ni siquiera la gente que uno llama están bien informados en Venezuela. Los que están informados tienen miedo de hablar por teléfono. Los que no quieren hablar por teléfono tienen miedo de mandar un email. Por ejemplo, han ocurrido cosas como la salida del director del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, un general que recientemente había sido nombrado, número 88 en su carrera, una persona aparentemente de confianza de sus antecesores que lo ubican allí. La carta que en principio era un manifiesto y que hoy día se convierte en la carta de renuncia de este general, esboza una cantidad de cosas que nosotros sabemos y que escuchamos, pero que mucha gente no se atreve a decir. ¿Cómo este general, a sabiendas de la situación, se atreve a publicar una carta de esa manera? Bueno, hay muchas preguntas que no nos vamos a poder contestar. Y para no involucrarnos nosotros y pretender tomar parte, porque no es la idea, lo que usted dice es absolutamente cierto, no tenemos información veraz. Vamos a analizar un poco los hechos que indubitablemente tienen más posibilidad de acercarse a la verdad. ¿Por qué cegar la información? Correcto. O sea, ¿qué gobierno evita informar? Entonces tiene problemas de información. El 90 y tantos % de los medios de difusión los compró el Estado, los maneja el Estado. No hay televisoras independientes. Las televisoras internacionales que tienen una posición inmediatamente lo sacan de la parrilla. O sea, ¿esa actitud es de quién? ¿De quién tiene la razón? Yo creo que no. ¿Cómo es posible que se mantenga? Pero siempre dicen que lo hacen porque atacan al gobierno. Pero bueno, no importa. En la democracia los ataques son permisibles. Usted tiene una estructura judicial que permite dilucidar los problemas, que tengan o no tengan razón. Entonces, ¿cuál es el problema que yo lo ataco? Yo lo acuso a usted indebidamente de algo, con un chisme. Yo no lo puedo llevar a eso a un tribunal. Eso hace mucho daño. Pero si lo hago público y lo llevo a un tribunal, se puede dilucidar quién tenía razón y quién no tenía razón. ¿Es o no? Bueno, la esencia de la democracia. Es la esencia de la democracia, el Estado de Derecho. Pero el Estado de Derecho está sesgado. O sea, yo no entiendo cómo es posible que usted restrinja las posiciones jurídicas porque me están haciendo daño. ¿Qué es eso? Que te hagan daño. ¿Cuál es el problema? El daño existe
Y la estructura judicial está para establecer quién tiene daño, cómo se establecen las responsabilidades. Y hay muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que a nosotros nos acusen de contrabandear oro? Bueno, señores, vamos a los tribunales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es esto del oro? No. Ya va, espérese. Hay acusaciones internacionales gravísimas contra el gobierno venezolano. No hay investigaciones abiertas. ¿Por qué? Entonces hay una serie de fallas allí que te llevan a ti a hacer a crearte una opinión sobre los hechos y decir, aquí hay algo que está mal. Hay algo que no está bien. Que no está bien. Entonces, definitivamente, uno toma posiciones en virtud de eso, ¿no? Para Curazao es bien difícil, ¿no?, asumir una posición clara. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una condición geopolítica un poco diferente. Nosotros somos un país autónomo del Reino de Holanda, donde las relaciones internacionales tiene gran responsabilidad Holanda, que fijó posición. Él dice que él reconoce a Guaidó. Pero en Curazao es otra cosa. Nosotros vivimos a 30 minutos de distancia de Venezuela. Correcto. Y tenemos una dependencia de muchas cosas con respecto a Venezuela. Eso tenemos que manejarlo con mucho tacto. ¿Por qué tenemos que manejarlo con tacto? ¿Porque tenemos miedo? No. ¿Porque nos apena? No. Porque sencillamente no estamos ante una estructura que respeta la ley. Nosotros somos todos aquí claros testigos de que en un momento determinado se nos cerraron las vías de comunicación aérea y de navegación. Y de hecho están cerradas. De hecho están cerradas. ¿Qué es eso? Si usted tiene un conflicto en Venezuela, que te voy a pagar la culpa yo. ¿Por qué? No respeto la ley. No, sencillamente no lo respeto. Cuando se detuvo a un general en Aruba, dejaron varado a no sé cuántas miles de personas porque de la noche a la mañana tomaron una decisión que no prohibían los vuelos. ¿Qué es eso? Eso no responde a los derechos internacionales. Si usted tiene un Estado de Derecho, usted podrá tener un conflicto con Aruba porque tiene detenido un general, pero ¿cómo va a perjudicar a tantas personas y tantos negocios y tantas cosas de la noche a la mañana? ¿Qué tipo de gobierno es ese? Un gobierno autocrático. Nosotros somos una islita y tenemos que manejarnos con mucha prudencia porque contra la gente que tenemos necesidades básicas importantes, nos vale el Estado de Curazao, para la gente de Curazao, que al fin y al cabo el Estado protege a nuestra gente, a nuestros comerciantes, a nuestros industriales, a nuestros exportadores, a los ciudadanos en sí. Tengo que protegerlos, ¿no?, ante un Estado que simplemente no respeta la ley y los voy a perjudicar. ¿Entiendes? Entonces yo tengo que manejarme con mucha prudencia en este sentido. Y es lo que ha hecho acertadamente Curazao. Muchos curazoleños que a mí me abordan en este sentido me dicen, no, pero es que el gobierno está haciendo lo propio. Está haciendo con mucha cautela, manejando la situación para proteger los intereses que tenemos nosotros acá. Nosotros no nos queremos involucrar en el problema político. Yo puedo tener mi opinión, pero es una cosa tu opinión. Pero tenemos que tener mucha cautela porque a nosotros sí nos perjudica gravemente. Fíjense ustedes que tuvimos la exoneración para poder recibir las importaciones y esto y aquello recientemente. Es lógico, pero estábamos asustados. Nos íbamos a quedar sin gasolina, nos íbamos a quedar sin elementos, ¿no? Pero prudentemente se actuó como debe ser y se restableció el orden porque la Cancillería holandesa manejó la situación junto con el gobierno de Curazao. Y nosotros tenemos una situación delicada, nosotros tenemos que manejarnos con mucha prudencia, que yo creo que lo están haciendo certeramente, lo están haciendo muy bien, lo estamos haciendo muy bien porque yo me involucro. Yo soy ciudadano permanente, yo soy residente permanente de Curazao. ¿Entiendes? Entonces, lo estamos haciendo muy bien. Nuestros políticos han entendido que el problema es un problema de mucha prudencia y que el fin último es proteger nuestros intereses sin involucrarnos en asuntos que nos puedan comprometer. Correcto. ¿Entiendes? Guaidó es por derecho, y así ha sido reconocido por 56 países del mundo. De los 56 países son los 36 más importantes, Dios mío, o sea, es una cuestión pues que hay que ponerle caso, hacerle caso, ¿no? O sea, casi el 33% de los países del mundo reconocen. ¿Por qué? Porque jurídicamente, de acuerdo a lo establecido en la ley, corresponde de esa manera. Que hay intereses políticos de los Estados Unidos, intereses políticos de los rusos, sí hay, económicos, sí hay. Porque este juego
se está llevando a cabo con un país que tiene las reservas probadas más altas del mundo. Eso es una gran cantidad de riqueza que todavía no lo han sacado, pero está allí. Reservas en oro, reservas en plata, en coltán, en hierro, están ahí. Sí, 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 sí. Entonces, y le han vendido a futuro petróleo a China, sí es verdad, pero todavía hay más para venderle a 100.000 veces. O sea, hay un interés económico allí que no lo puedes esconder. Sí. Además de las inversiones que estos países han hecho en Venezuela. Bueno, inversiones de tipo financiero, inversiones de tipo estructural. Casi todos cobraron por adelantado. Casi todos cobraron por adelantado. Y los que no cobraron por adelantado dejaron de cobrar desde el 2016 cuando entendieron que la deuda pública tenía que pasar por el Congreso. Ahora hay operaciones en efectivo en Venezuela que no tienen sentido. ¿Cómo operaciones en efectivo? ¿Pero por qué tienen ustedes que hacer operaciones en efectivo? Hoy publican que están comprando todos los euros en efectivo, algo así, no lo logré leer, pero que se le está comprando a los bancos todos los euros. Entonces vuelvo otra vez a los hechos. Eso es normal en un Estado, en una política de Estado, no. Entonces algo tiene que estar pasando. Yeah. Pero, ya un poco más, señor Pinchevsky, un poco una opinión quizá más como ciudadano que duele un país en el que vivimos y en el que los curazoleños, todos los que hablo con ellos, lo que expresan es pesar por sentir falta de aquellos momentos gratos que vivieron en Venezuela. Mira, y que Robert, quizá no regresen, pero quería preguntarle en cuanto a la manera cómo se ha manejado el patrimonio venezolano en cuanto a la corrupción, porque es algo que se pierde de vista, es algo nunca visto. Bueno, imagínese usted que Venezuela manejó en el tiempo más importante de cerca de casi 1.000 millones de dólares. Es un país para estar en la bonanza extrema, con un régimen político, comunista, social, como usted lo llame. Si las inversiones se hubieran hecho adecuadamente, sea cual sea la ideología política, estuviera ese país en un estado extraordinario. No lo está. Eso es un hecho. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí. Yo no lo voy a responder. Este no es el momento, ¿no? Pero ¿qué pasó? Algo pasó. Sí. Porque es una gran realidad. Se vendieron miles de millones de barriles de petróleo. Se regalaron otros tantos al precio jamás alcanzado. ¿Qué pasó? Entonces, si usted relaciona poder, ignorancia e impunidad, el cóctel es malífico. El cóctel es muy malo. Terrible y... Yo creo que vamos a salir de esto. Porque todo tiene su término, todo tiene su proceso, etcétera. ¿Usted tiene alguna opinión de lo que pudiese ser el desenlace en las últimas 72 horas? Bueno, mire, yo creo que no va a haber posibilidades de que hayan renuncias o algo, o entregas o algo por el estilo. No quiero pensar en cuál va a ser el desenlace, pero sí creo que el final cada vez se acerca más. Porque en Venezuela, no por la situación política, económica, no, es porque en Venezuela la calidad de vida se ha deteriorado de tal manera que algo tiene que suceder. El hambre. La falta de atención, los servicios no sirven, medicamentos, etcétera. La situación es grave, es bien grave, de verdad. Y lo tenemos enfrente, es bien grave. Sí. Y entonces, pero también hay un universo de intereses, porque es verdad, es grave, el asunto es grave, pero hay un universo de riquezas ahí que todo el mundo le quiere poner el ojo, ¿no? O sea... Sí, no todo el mundo tiene la parte humana como prioridad, ¿no? Definitivamente no. Definitivamente no. Porque lamentablemente si yo creo que la religión es la católica, los demás no sirven. No, uno tiene que ser tolerante y decir, bueno, yo creo en esto, déjeme respetar lo que creo los demás. Correcto. Para mí es esta y lo demás. Pero si yo quiero imponer mi manera de que yo quiero... Sí. ¿Ha habido injerencia internacional? Sí, claro que sí, ha habido injerencia internacional. De ambas partes. De parte y parte, eso le iba a decir, de parte y parte. Porque los americanos asumen esta posición porque ellos creen que el problema ya no es
estrictamente de Venezuela, sino un problema de la región. Correcto. Los colombianos tienen una postura en ese sentido porque definitivamente ellos entienden que a raíz de las políticas de Chávez le dio un espacio para que las fuerzas irregulares de Colombia tuvieran su zona de descanso. Sí. Eso crea impunidad. Sí. Y se han dado cuenta. Responsabilidades de parte y parte. Correcto. Colombia también se ha aprovechado de las circunstancias de las irregularidades en Venezuela. Cuba tiene un interés clarito a los ojos de todo el mundo. Sí. Señor Pincheski, hemos llegado al final de nuestro programa. Yo quería agradecerle su visita esta noche y esta explicación tan amplia que nos permite también a nosotros tener una visión más profunda y más clara de lo que ha pasado y de lo que está pasando en Venezuela, y que eso nos sirva como quizá una plataforma para visionar qué pudiese ocurrir. Muchísimas gracias. Un placer y buenas noches. Gracias a usted por la invitación, de verdad. Senhora, nos manda un placer também para sua visita através de pantalla de televisão e invitação para amanhã para nós volver a visar outro. Boa noite, Corsão. Feliz noite.